Primero, les quiero decir que para nosotros esto es verdaderamente un momento histórico. Yo tengo viniendo a la U desde hace muchos años, desde que ustedes todos estaban como en kinder. Y les tengo que decir que el traer a toda esta gente de distintos lugares del mundo para hablarles de derechos humanos, para mí personalmente es algo extraordinario, porque yo pienso que del movimiento liberal, que la gente educada, la gente que entiende sobre la libertad, tiene que tener por delante siempre el tema de derechos humanos. Entonces, comienzo por darle las gracias a Gabriel Calzada, a Cayo Castillo y a Javier Fernández por habernos dado la oportunidad de darles a ustedes esta oportunidad. En pasadas ediciones del College Freedom Forum han tenido lugar en universidades espectaculares. Por ejemplo, para que tengan una idea, en Stanford, en Yale, en Colorado, en Tufts University y ahora en la Marro. Pero no todo es una celebración, porque lamentablemente la mitad del mundo vive en situaciones donde no gozan de libertad. Para ser específico, solamente el 45% de las naciones del mundo son países donde existe la democracia liberal. En el resto del 55% no se respetan las instituciones democráticas. Desde el punto de vista de población, 3.900 millones de personas del mundo carecen de plenamente gozar los derechos civiles y políticos. Y de esas 3.900 millones, 1.600 millones de personas viven bajo el yugo de dictaduras terribles. Como verán en este mapa, todo lo que está en azul es el yugo dictatorial. Lo que está en amarillo son naciones que son consideradas solo parcialmente libres. Y lo que está en verde es lo que gozan ustedes, que es la democracia liberal. La democracia es un bien muy escaso. En mi juventud, viendo esto y viendo este tipo de cosas, yo me metí mucho en el tema de derechos humanos y veía con mucha admiración a organizaciones como las Naciones Unidas, con aquella Asamblea General magna, esa Asamblea General que representa lo mejor de la humanidad. Lamentablemente, esa Asamblea General lo que está representada por su mayoría en países que no creen en la liberal democracia. Y entonces, ¿qué le queda a uno? Entonces uno piensa en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El Consejo, sin duda alguna, el elemento más importante en la defensa y promoción de los derechos humanos del mundo. Pero resulta que el corazón de esa organización, fundada para promover la paz y en contra de la guerra, fundada ante la sombra de lo que fue el nazismo y lo que sufrió la gente en la Segunda Guerra Mundial hace 70 años, sin embargo, hoy en día son regímenes dictatoriales como Arabia Saudita, Tayikistán, Cuba, Venezuela, son las que deciden qué sucede en ese consejo. Si vamos a ver verdaderamente una ilustración más apropiada, este es el consejo. Pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el esquema, el croquis, que define los límites del Estado frente a las libertades de las personas que habitan en él. Y eso lo que implica es que todo el mundo tiene el derecho de autodeterminarse, de expresarse libremente, de criticar al gobierno, de profesar el culto que desean, de asociarse, de crear universidades, de crear equipos de fútbol, de crear equipos y bandas musicales, partidos políticos, ser dueños del fruto del trabajo propio, o sea, la propiedad privada, salir y entrar del país
sin tener que preocuparse del exilio, recibir un tratamiento igualitario ante la ley, estar sujetos a debido proceso, participar de los asuntos públicos de un país, no ser detenidos arbitrariamente, exiliados, sometidos a la esclavitud y la tortura, ser libres de toda interferencia y coacción en asuntos de conciencia, ser libres de despotismo. Todo esto obviamente para ustedes suena completamente normal. Sin embargo, el 55% de los países del mundo no gozan de eso, la ciudadanía no goza de eso. Para eso está el movimiento de los derechos humanos. Pero entonces, si uno se pone a ver las organizaciones de derechos humanos, ¿qué sucede? La mayoría de las organizaciones de derechos humanos no se dedican a las dictaduras, se dedican a pasar la mayoría de su tiempo a criticar a las democracias. ¿Y qué sucede? Que esto implica que los recursos de estas organizaciones, los recursos de las grandes organizaciones de derechos humanos son utilizados no en tratar de mejorar la situación del mundo, sino en tratar de criticar a las democracias, lugares donde ya existen periódicos, ya existen blogs, ya existen universidades, ya existe la posibilidad de poder marchar, ya existe la posibilidad de poder poner una tienda de campaña enfrente de la casa del presidente o del primer ministro. Eso es muy fácil, ahí no hay reto. Lamentablemente, eso es lo que sucede hoy en día en el mundo de los derechos humanos. Entonces, eso fue lo que nos inspiró a nosotros la creación de la Human Rights Foundation. Y eso fue en el 2005. Una diferencia que encontrarán en las posiciones de la Human Rights Foundation con aquellas que suelen tener muchos amigos nuestros en los think tank liberales, es que nosotros criticamos con la misma contundencia a las dictaduras de la izquierda como las dictaduras de la derecha. Porque a la hora de la verdad son exactamente lo mismo, porque la gente que vive bajo ellas sufren brutalmente. Ahora mucha gente dirá, bueno, pero las dictaduras capitalistas tratan a su gente mucho mejor que las dictaduras comunistas. Sin duda, las dictaduras comunistas buscan matar a su gente del hambre, mientras las dictaduras capitalistas buscan enriquecer al dictador y a su familia, mientras los demás pueden quizás beneficiarse. Pero los derechos políticos y los derechos civiles no son negociables, señores. Uno nace con ellos, el gobierno simple y llanamente reconoce eso. Por ello es que, por ejemplo, si uno ve esa comparación de nuevo, en China, los millonarios tienen que callarse la boca, porque de lo contrario pierden su dinero. Mientras en Estados Unidos, en Uruguay, en México, en Guatemala, abiertamente los millonarios pueden financiar o participar en la oposición política. Por eso es que en Cuba cualquier apertura económica que no venga acompañada con democracia y libertad política negará cualquier mejora política o económica a los disidentes cubanos y sus familias, que se han tragado medio siglo de dictadura, no porque quieren rascacielos o porque quieren manejar los autos del año, sino porque quieren sentirse dignos de decidir su futuro en las urnas y de escribir periódicos que critican al gobierno y que la seguridad del Estado los arreste, los asesine. Por eso fue que nosotros creamos la conferencia del Oslo Freedom Forum, que tiene lugar en Noruega todos los años. Y la creamos para traer a esta gente que ustedes ven ahí, gente de todo el mundo que se reúne para hablar sobre las dictaduras. No importa si vienen de Uzbekistán, o Arabia Saudita, o Irán, o Siria, o Angola, o Guinea Ecuatorial. No importa si vienen de Cuba, porque es la misma lucha. No importa qué culto profesan, no importa qué raza son, no importa qué idioma son, porque es exactamente el mismo tema. Y por eso es que las dictaduras están tan amenazadas por el Oslo Freedom Forum que hasta nos mandan espías, nos ponen stingrays para poder capturar todo el tráfico de la telefonía celular en nuestra conferencia en Noruega. Entonces, a partir de esa conferencia, decidimos, tenemos que hacer algo para traer esto a los estudiantes. Entonces, por eso fue que nosotros empezamos a fraguar la idea de crear un College Freedom Forum, para que tengan una idea de dónde vienen la gente que habla en el Oslo Freedom Forum. Vienen de 87 países distintos, hablan 21 idiomas. Los videos los hemos capturado de sus discursos porque muchos de ellos
o no sobreviven o terminan en la cárcel o son asesinados. Lamentablemente hemos tenido varios ponentes que han sido asesinados. Entonces los videos es para capturar lo que dicen, porque estas son leyendas ambulantes. Esta gente son inspiración ambulante mundial. Los malos se reúnen, se llaman las Naciones Unidas. Los buenos también deberían reunirse. Y para eso tenemos el Oslo Freedom Forum. Por ello es que nosotros empezamos a crear esta conferencia y se las estamos trayendo a ustedes. La libertad, le vuelvo y les repito, es un bien terriblemente escaso en el mundo. Una excepción a la regla. Lo que hoy conocemos como derechos humanos a nivel internacional o nacional, dependiendo de la constitución de uno, son en gran parte el producto de la tradición medieval anglosajona y de las ideas de los pensadores ilustrados del siglo XVII y XVIII, que revivieron los legados de democracia, propiedad y libertad que adoptaron por primera vez los griegos y los romanos en la antigüedad. La construcción y el reconocimiento de las libertades individuales en el mundo jamás fue un hecho fortuito o el producto de la inercia social. Alcanzar la libertad que muchos disfrutamos hoy ha costado millones y millones y millones de vidas en distintos periodos de la humanidad y continuará costando la vida de muchísimas personas a quienes les tocará nuevamente, una y otra vez, luchar por defenderla. Por eso es que la defensa de la libertad es una causa noble y permanente. Y mientras haya dictaduras, tiranías y despotismo que coarten la libertad de sus pueblos, la humanidad tendrá siempre que enfrentar momentos cruciales que demanden el sacrificio de muchos. Lo enfrentaron los franceses bajo Robespierre, los judíos y las personas de bien bajo el nazismo, los rusos bajo la Unión Soviética, los españoles bajo Franco, los chilenos bajo Pinochet, los argentinos bajo Fidela y los cubanos hasta el día de hoy bajo la dictadura de los hermanos Castro. Mientras existan tiranos que busquen coartarla, la defensa de la libertad deberá ser una actividad permanente de los hombres y las mujeres de bien. Algunas personas creen que los activistas no nacen, sino que se hacen. Que la vida, nuestras experiencias personales y nuestro entorno desencadenan sensibilidades frente a la injusticia que nos obligan a actuar. Péricles, el destacado estratega militar y noble ateniense, decía: la libertad será únicamente la posesión segura de aquellos que tengan el valor para defenderla. A continuación, los dejo con las historias de 5 individuos excepcionales. Personas que frente a la adversidad y a veces desde la oscuridad de una prisión decidieron hacerle frente a la injusticia y a la tiranía, arriesgándolo todo, incluso sus vidas y su libertad, por el anhelo de una sociedad más libre y más justa. Les doy la bienvenida al Guatemala College Freedom Forum en la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias.